Hola, en esta clase número 13 de práctica continuamos trabajando con las cónicas y en este caso en particular trabajaremos con la hipérbola. Veremos la forma general de la ecuación cartesiana de la hipérbola, la forma canónica y las representaciones gráficas y los elementos de la hipérbola. Recordamos que la ecuación general de una cónica era una ecuación de segundo grado en dos variables, x e y, cuyo formato, ya lo vimos en circunferencia y en elipse, era ax cuadrado más bx por y más c y cuadrado más dx más y más f igual a 0, donde a y b son distintos de 0 y C también distinto de 0. Recuerdan que B estaba relacionado, era el término rectangular y estaba relacionado con la rotación de los ejes, que nosotros no vamos a trabajar y si bien en general decimos que tiene que ser distinto de 0, vamos a tomar estos casos particulares sin rotación de ejes donde B va a ser igual a 0. De esta ecuación, la hipérbola tiene la forma ax cuadrado más ci cuadrado más dx más y más f igual a 0, donde ax cuadrado y ci cuadrado son los términos cuadráticos, dx e y son los términos lineales y f el término independiente. Esta es la forma general de la ecuación cartesiana de la hipérbola de centro en h y k y eje focal paralelo a X o a Y, donde D, E y F son números reales y lo importante para darnos cuenta cuando tengamos una ecuación de segundo grado en dos variables, cómo identificamos si es una hipérbola, nos vamos a dar cuenta que es hipérbola cuando el signo de A y el signo de C son distintos, es decir, tenemos uno positivo y uno negativo, A positivo, C negativo, o bien A negativo y C positivo. Y B, recordamos, igual a 0. Nosotros trabajando o bien operando algebraicamente podemos transformar esta ecuación de segundo grado en dos variables en la ecuación canónica. Esta es la forma canónica de la hipérbola con centro en h y k y eje focal paralelo a x. Va a ser x menos h todo al cuadrado sobre a cuadrado menos y menos k al cuadrado dividido b cuadrado igual a 1. En la ecuación de la hipérbola, el término que es el positivo es el que nos va a dar el eje focal. Recuerden que en el caso del elipse trabajábamos con el mayor semieje y ese nos determinaba el eje focal. En el caso de la hipérbola va a ser el eje focal aquel que tenga el signo positivo. En este caso, cuando nosotros representemos esta hipérbola, va a tener centro en H y K y el eje focal es X porque es el positivo. Por lo tanto, las ramas de la hipérbola se abren en las X positivas y negativas. Cada una de estas curvas se le llaman ramas de la hipérbola. Puede ocurrir un caso particular que el h y k valgan 0 y entonces tenemos a la hipérbola cuyo centro será 0, 0 y entonces si h y k valen 0 nos queda la ecuación x cuadrado sobre a cuadrado menos y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. Y llamaremos forma canónica de la hipérbola con centro en 0, 0 y el eje focal va a ser x porque es justamente el término positivo, el término cuadrático positivo. Ahora veamos
la forma canónica de la hipérbola, que tiene centro en H y K, y eje paralelo al eje Y. La ecuación de la hipérbola será entonces I menos K todo al cuadrado sobre A cuadrado menos X menos H al cuadrado sobre B cuadrado igual a 1. Identificamos al eje focal, dijimos, con el término positivo, o sea, el que tiene el signo más. O sea, por lo tanto, el foco va a estar ubicado en un eje paralelo ahí, ya que esta hipérbola no está centrada, o sea, su centro va a estar en H y en K. En caso de que estuviese centrada, como es este ejemplo, la ecuación nos quedará y cuadrado sobre a cuadrado menos x cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. Y llamamos forma canónica de la hipérbola de centro en 0, 0 y eje focal I. Determinamos el eje focal con la variable que tiene el signo positivo, la variable cuadrática de signo positivo. Nos indica entonces dónde va a estar el eje focal. A continuación veremos un ejercicio. El ejercicio 2 de la práctica nos pide determinar en la hipérbola de ecuación x cuadrado sobre 144 menos y cuadrado sobre 25 igual a 1 los puntos que pertenecen a la curva y tienen como abscisa las de su foco. En realidad vamos a trabajar con este ejercicio explicando cómo se obtienen los elementos de la hipérbola, cómo se grafica y finalmente vamos a responder a la consigna del ejercicio 2. Pero previamente vamos a calcular cada uno de los elementos o determinar cada uno de los elementos de la hipérbola. La ecuación de la hipérbola, entonces, es una hipérbola que está centrada, ya que h vale 0 y el k vale 0. Como el signo positivo lo tiene el término cuadrático en x, el eje focal va a estar en x. Entonces, centro 0, 0 y eje focal en x. Tenemos que determinar entonces que donde está el eje focal tenemos A. A cuadrado es 144, por lo tanto, calculándole la raíz cuadrada, A nos da 2. B cuadrado es 25, por lo tanto, B es 5. Y recordando de la propiedad de la hipérbola, C cuadrado, que es la semidistancia focal, es igual C cuadrado igual a cuadrado más B cuadrado. Por lo tanto, reemplazando en esa expresión, nos queda A cuadrado es 144, B cuadrado 25, nos da 169, que cuando le calculamos la raíz cuadrada nos da 13. Por lo tanto, la distancia desde el centro de esta hipérbola al foco será de 13 unidades. Ahora veremos cómo calcular los vértices. Los vértices son los puntos donde la hipérbola corta al eje donde están ubicados los focos, que en este caso va a ser el eje X. Entonces, partimos de las coordenadas del centro, que son 0 y 0, y como el eje focal está en X, a la abscisa del vértice o del centro, le vamos a sumar A, que es el semieje positivo, el valor de A. Entonces, el vértice nos quedará igual a 0 más A, que vale 12, por lo tanto el vértice 1 será 12, 0. Eso nos está indicando el punto donde la hipérbola está cortando al eje X, en el sentido moviéndonos desde el centro hacia la derecha. Ahora, para obtener el otro vértice, haremos
desde las coordenadas del vértice le vamos a restar a la abscisa del vértice A. Por lo tanto, nos va a quedar 0 menos 12 y la ordenada 0. Por lo tanto, el vértice 2 es menos 12, 0. Para obtener el foco, realizamos el mismo razonamiento, partimos de las coordenadas del centro 0, 0, y como el foco está sobre el eje X, a partir del origen de coordenadas nos movemos hacia la derecha C unidades y hacia la izquierda C unidades. Por lo tanto, le sumamos a la abscisa del centro C, que C vale 13, por lo tanto nos queda 0 más 13, 13, y la ordenada queda igual. Y ahora para el segundo foco, entonces le restamos C, ya nos movemos hacia la izquierda. Y entonces tenemos que será 0 menos 13 y la ordenada 0. Por lo tanto, el foco 2 tendrá coordenadas menos 13, 0. Nos queda calcular la excentricidad, que es C sobre A, y recuerden que en este caso siempre la distancia focal es mayor que el valor de A, por lo tanto siempre la excentricidad nos va a dar mayor que 1. En este caso nos da 13 sobre 12. Y entonces, ahora vamos a dibujar. Para poder dibujar, partimos de un sistema de ejes perpendiculares, X, Y, con centro en O, y vamos a tomar el valor de A y nos vamos a mover desde el centro esa distancia A hacia la derecha y hacia la izquierda, o sea, 12 hacia la derecha y 12 hacia la izquierda. Y luego sobre B nos vamos a mover 5 unidades hacia las Y positivas y 5 hacia las Y negativas. Con eso vamos a dibujar un rectángulo. Fíjense, entonces, en 12, que es el valor que nos vamos a mover sobre el eje X, nos movemos 12 hacia la derecha y a partir de 12 trazamos una recta paralela al eje Y. Lo mismo por menos 12. Luego, esa recta la hacemos intersectar con una recta que va a ser paralela al eje X, pero que corta al eje Y en 5. Con eso construimos un rectángulo. ¿Cómo hacemos para dibujar la hipérbola? Trazamos las diagonales de ese rectángulo, una diagonal, la otra diagonal, y ahora dibujamos a la hipérbola. Como tiene eje focal en X, acá tendríamos dos posibilidades: dibujar las ramas con eje focal en X y otra hipérbola que tenga eje focal en Y. Pero nosotros tenemos que dibujar una hipérbola con eje focal en X, porque X es el positivo. La dibujamos y ahí tenemos dibujada la hipérbola. Ahora bien, vamos a representar por única vez todos los elementos aquí, que no es necesario hacerlo, solamente para identificar qué es lo que tenemos. Habíamos dicho que tenemos el vértice 1, que era la intersección de la hipérbola con el eje X. Fíjense, el vértice 1 tiene coordenadas 12, 0. Ahí está, 12, 0. El vértice 2, menos 12, 0. Luego tenemos los focos. Para graficar los focos, fíjense, tenemos las coordenadas del foco 1, es 13, 0 y menos 13, 0. Que era lo que decíamos, a partir de las coordenadas del centro nos movemos C unidades hacia la derecha y hacia la izquierda. Bien, entonces la distancia que va desde el origen hasta el vértice es A, que vale 12, la que va desde el origen hasta el 5, esa distancia es D, y luego tenemos lo que se llama semidistancia focal, que es la que va desde el origen hasta el foco. Y la distancia que hay entre los dos focos, o sea 2C, es lo que llamamos distancia focal. Todos estos datos, el A,
el B y el C no hace falta representarlo, solamente lo hacemos esta primera vez para saber cuáles son los datos con los cuales representamos esta hipérbola. Bien, ahora vamos al ejercicio y a los que nos pedían. En realidad nos pedían calcular, dice, tenemos que calcular los puntos que pertenecen a la curva y que tienen como abscisa a su foco. Es decir, no tenemos que buscar estos puntos sobre la hipérbola, este y este para el foco 2, este y este para el foco 1. Es decir, nosotros tenemos solamente de esos puntos, van a ser 4 puntos, tenemos solamente de esos puntos la abscisa del foco 1 y la abscisa del foco 2. O sea que vamos a tener que buscar la intersección entonces, o buscar, mejor dicho, la ordenada de esos puntos. Para eso, ¿qué hacemos? Tomamos nuevamente la ecuación de la hipérbola y despejamos y, porque nosotros lo que queremos calcular es la ordenada. Por lo tanto, de la ecuación de la hipérbola pasamos y cuadrado sobre 25 al segundo miembro de la igualdad y el 1 que está sumando, restando. Entonces, ahora el 25 que está dividiendo lo pasamos multiplicando a x cuadrado sobre 144 menos 1. Luego podremos calcular y. ¿Qué tenemos que hacer? Pasar esta potencia como raíz al primer miembro de la igualdad. Entonces, primero hicimos propiedad distributiva, 25 por el primer término y 25 por el segundo término, que es menos 1 por 25. Y ahora sí, resolvemos esta cuenta recordando que el X no es cualquiera. Nosotros tenemos que buscar la ordenada de un punto cuando la abscisa vale 13. O sea, ¿por qué 13? Porque 13 era el valor de la abscisa del foco. Por lo tanto, realizando esta operatoria, 25 por 13 al cuadrado sobre 144 menos 25, nos queda 625, 144 avos. Por lo tanto, ahora como queremos calcular y, calculamos la raíz cuadrada y recuerde que una raíz cuadrada en una ecuación siempre tiene dos soluciones, una positiva y una negativa. Vale decir que el i para esos valores de los focos será 25 doceavos, positivo y negativo. Por lo tanto, ya podemos armar los pares de puntos. Decimos que si para el foco 1 tenemos un i, que es 25 doceavos, y otro i, que será negativo, menos 25 doceavos. Y luego, cuando tomamos para el segundo foco, que tiene abscisa menos 13, tenemos un punto positivo, 25 doceavos, y otro punto con ordenada negativa, menos 25 doceavos, que si nosotros los representamos, allí podrán ver, entonces para el foco 1, el punto P1 y el punto P2, y para el foco P2, F2, tenemos el punto P sub 3, que tiene coordenada menos 13, 25 doceavos, y el punto P sub 4 de coordenadas menos 13, menos 25 doceavos. Reitero, toda esta parte de la obtención de los elementos de la hipérbola no era necesario para este ejercicio. Lo hicimos previamente, ya que como era la ecuación de una hipérbola muy sencilla, era para ir introduciendo en la obtención de los elementos de la hipérbola. Pasamos ahora a otro ejercicio. El ejercicio número 4. Dice, dadas las hipérbolas H1, cuya ecuación es 16x cuadrado menos 9y cuadrado igual a 144, la hipérbola H2,
9x cuadrado menos 16y cuadrado menos 18x menos 64y menos 199 igual a 0 y la hipérbola h3 cuya ecuación es esa que está allí. Bueno, determinar para cada una de ellas las coordenadas del centro, las coordenadas de sus vértices, las coordenadas de sus focos, el valor de la excentricidad, las ecuaciones de sus asíntotas y sus gráficas. Hasta aquí podemos hacer todo, menos las ecuaciones de las asíntotas que no lo vimos en el ejercicio anterior. Por lo tanto, de estos 3 ejercicios vamos a hacer solamente 2 y les quedará a ustedes el H2 para hacerlo. Vamos a comenzar con el H1. La hipérbola de ecuación 16x cuadrado menos 9y cuadrado igual a 144 es la ecuación general de una ecuación general de 2 variables al cuadrado. ¿Por qué me doy cuenta que es una hipérbola? Habíamos dicho que iba a ser una hipérbola cuando los signos del A y del B son distintos. Fíjense que aquí el A, el valor del coeficiente de la x al cuadrado es positivo y el coeficiente de la y al cuadrado es negativo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para llevar esta ecuación a la forma canónica? Bueno, vamos a vamos a dividir a ambos miembros de la igualdad por el término independiente. Cuando dividimos por el término independiente, simplificamos 16 y 144, que nos da 9, y simplificamos el 9 con el 144, que nos da 16. Y aquí ya obtenemos la ecuación de una hipérbola que vemos que está centrada porque h y k valen 0, y como el término positivo es en x, vamos a tener eje focal en x. Entonces, el centro 0, 0, eje focal en x, dijimos por el signo positivo. Y ahora, ¿cuánto vale A? El A cuadrado es 9, por lo tanto A vale 3. El B cuadrado es 16, por lo tanto B vale 4. C cuadrado, recordamos que C cuadrado es A cuadrado más B cuadrado. Por lo tanto, reemplazando por los valores, A cuadrado es 9, B cuadrado 16 es 25, calculando la raíz cuadrada, C vale 5. Entonces, ¿cómo obtenemos el vértice? Para obtener el vértice partimos de las coordenadas del centro. Las coordenadas del centro son 0 y 0. Como el eje focal es X, yo me voy a mover para encontrar el punto de intersección entre la hipérbola y el eje X, me voy a mover sobre el eje X, desde el centro A hacia la derecha, y voy a tener el vértice 1, y menos A, o sea, A hacia la izquierda, para obtener el vértice 2. Por lo tanto, a las coordenadas del centro, a la abscisa, le sumamos A, que vale 3. Por lo tanto, el vértice 1 será 3, 0. Para el vértice 2 le restamos 3, o sea, nos movemos hacia la izquierda. Va a ser entonces menos 3, 0. Y para los focos realizamos el mismo procedimiento. A partir del centro nos movemos C lugares hacia la derecha sobre el eje X y C unidades hacia la izquierda sobre el eje X. Y así obtenemos las coordenadas del foco. Entonces tomamos las coordenadas del centro, que son 0, 0, y le sumamos C para obtener el foco 1 y nos quedará 5, 0. Para el foco 2 vamos a restar el valor de C y nos quedará menos 5, 0. Entonces ya tenemos los vértices, tenemos el centro, las coordenadas del vértice, los focos, nos falta la excentricidad, que es C sobre A, C es 5 sobre A, que es 3, fíjense, no es mayor que 1, y ahora tenemos que calcular las asíntotas. Para obtener las asíntotas, el procedimiento es el siguiente. En la igualdad
tomamos la ecuación canónica y el 1 lo reemplazamos por 0. Entonces, al igualar a 0, vamos a despejar de esa ecuación o vamos a pasar al segundo miembro de la igualdad y cuadrado sobre 16. Entonces nos queda x al cuadrado sobre 9 igual a y cuadrado sobre 16. Pasamos el 16 que está dividiendo, multiplicando, y ahora vamos a calcular el y. Para calcular y pasamos esta potencia como raíz al primer miembro de la igualdad y entonces nos queda, como es una ecuación de segundo grado, dos soluciones, más menos la raíz cuadrada de 16x al cuadrado sobre 9, de donde entonces tenemos una posibilidad, la raíz de 16 novenos es 4 tercios y la raíz cuadrada de x al cuadrado es x. Una de las asíntotas tendrá ecuación 4 tercios de x, o sea que la asíntota pasa por el origen, es una recta dependiente positivo, o sea, va a ser creciente y va a pasar por el origen de coordenada, ya que su término, la ordenada del origen, vale 0. Y la otra ecuación es cuando tomamos la posibilidad o la segunda solución, que es negativa. Por lo tanto, es una función decreciente que pasa por el origen de coordenadas. Tenemos entonces ya las ecuaciones de las dos asíntotas. Vamos a graficar. Tomamos entonces un sistema, XY. Vamos a ir dibujando. Entonces, dijimos que A es 3, por lo tanto, por 3 vamos a dibujar una recta paralela a Y, por 3 y por menos 3. Luego, por Y igual a 4, vamos a dibujar una recta paralela al eje X y por menos 4 también una recta paralela al eje X. Ya tenemos el rectángulo. Ahora lo que vamos a hacer para dibujar la hipérbola es dibujar las diagonales de este rectángulo, que en definitiva van a ser las asíntotas de la hipérbola. Dibujamos las diagonales, entonces acá tenemos, fíjense, esta es la asíntota de ecuación y igual a 4 tercios de x, y esta otra diagonal de rectángulo va a ser la segunda asíntota, que es la de ecuación menos 4 tercios de x. Ahora dibujamos las ramas de la hipérbola. Allí entonces tenemos cada una de las ramas. Vamos a ubicar a los vértices, el vértice B1, que recuerden habíamos calculado analíticamente, era 3, 0, y dijimos, porque desde el origen nos movíamos a unidades hacia la derecha y a unidades hacia la izquierda. Y ahí tenemos el vértice B2, en menos 3, 0. Para el foco, desde el origen nos movemos C unidades hacia la derecha, o sea, 5 unidades, y vamos a tener el foco F1 en 5, 0, y nos movemos desde el origen 5 unidades hacia la izquierda. Nosotros lo conveniente siempre es hacer el cálculo analítico y después corroborar gráficamente, porque si extraemos estos datos de los vértices y los focos de la gráfica, si la gráfica la hacemos mal, obviamente que estos valores nos van a dar mal. Esta sería una forma, haciendo primero el cálculo analítico y después hacer el gráfico y corroborar lo que obtuvimos, sería una forma de validar los resultados que obtuvimos. Bueno, de esta forma ya hicimos la primer hipérbola. Ahora vamos a trabajar con la ecuación H3, esta ecuación de segundo grado.